puede ser definido como el proceso, dice, o sea, quiere decir que también es todo un proceso de verificar, dice, las actividades para asegurarse que se están llevando a cabo. O sea, era lo que habíamos visto nosotros en el control de producción, por ejemplo, ¿no es cierto? En el control de producción se lleva a cabo un proceso y ese proceso se lo va controlando, ¿no? Ahora, para verificar, dice, la actividad para asegurarse que se está llevando a cabo como se ha planeado y así corregir cualquier desviación importante. O sea, ese es el objetivo del control, que se vaya controlando las actividades, la producción, los servicios, todo lo que se tenga que hacer y que cuando se presente alguna desviación, tengamos que corregir a tiempo, como decimos, ¿es cierto? ¿Ya? Por eso es que a veces hay diferentes tipos de control, el antes, el durante y el después, ¿ya? Ay, de Alfonso Saucedo. Ya. Ahora, los administradores, dice, no pueden saber en realidad si sus unidades, o sea, ya sea un administrador de nivel superior, intermedio o inferior, en realidad si sus unidades se desempeñan adecuadamente hasta que hayan evaluado si las actividades que se han realizado y han comparado el desempeño real con el Estado. O sea, no pueden decir ellos que sí se han cumplido o se ha desempeñado eficientemente el trabajo dentro de su departamento, dirección o sección. Ya no podemos confirmar hasta que se haga la comparación de lo que hemos logrado con lo que hemos planificado. Eso es en el transcurso del desarrollo de todas las actividades que se realiza para poder verificar si realmente hemos logrado los objetivos que hemos establecido. Entonces hay que comparar las actividades reales con el estándar de desempeño o los parámetros que hemos definido de desempeño, ¿cierto? El criterio que determina la efectividad de un sistema de control es la forma en que este facilita el logro de las metas, ¿ya? O sea, si nosotros logramos las metas, quiere decir que sí hemos realizado un buen sistema de control. Eso nos demuestra que hubo un buen sistema de control. Eso nos atestigua de que sí hemos cumplido con el sistema de control, ¿ya? O sea, si no llegamos a la meta, quiere decir, bueno, pues faltó control. Es como cuando, por ejemplo, se realiza una fiesta y todo está un desorden, dice, ¿qué decimos al final? Faltó organización, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no se han delegado las funciones específicas para cada grupo para que realice cada actividad, ¿no es cierto? No hubo organización, todo desordenado. Lo mismo, si no hemos cumplido las metas, quiere decir que no se ha controlado eficientemente las actividades para que podamos nosotros llegar a esa meta establecida donde hemos determinado en la planificación, ¿no es cierto? Ahora, la importancia del control. ¿Por qué es importante el control? El control es importante debido a su vínculo final, dice, en la cadena funcional de la administración. Es importante debido al vínculo final en la cadena funcional. Estamos hablando de funciones de la administración. Sin embargo, el valor de la función de control radica, dice, en su relación con la planeación y la delegación de actividad. O sea, yo les había mencionado que cuando nosotros planificamos, tenemos que controlar. Si no planificamos, ¿qué vamos a controlar? ¿Ya? O sea, todo lo que se planifica se controla. Ahí, por eso les decía, son la planeación y el control son primos hermanos, son primos y qué sé yo, ¿no? Entonces, si hay planeación, hay control. Entonces, hay un vínculo directo entre lo que es la planeación y, lógico, como tiene relación, como está vinculado a las funciones, está relacionado la planificación con la delegación de las actividades. Ustedes van a hacer esta función y, por lo tanto, nosotros vamos a controlar si realmente ustedes han cumplido o han cumplido las metas establecidas, ¿ya?
Otro punto importante también sobre el control, para facilitar de manera eficiente, el logro de los objetivos, es posible, dice, planear, crear una estructura organizacional y dirigir, así como también motivar a los empleados, ¿no es cierto? O sea, si es que nosotros queremos lograr establecer todo lo que hemos determinado en la planeación, tenemos que tratar de trabajar en medio de todo ese proceso, ¿no es cierto? En la parte organizativa. Por eso dice crear una estructura organizacional donde vamos a determinar, vamos a armar la estructura, donde vamos a poner personas en diferentes unidades, eso es la estructura o el esqueleto de la empresa, ¿ya? Dirigir, dice, lógico, después que nosotros agrupamos el departamento en direcciones, en secciones, a la gente de acuerdo a las funciones de cada unidad, ya hay que dirigir. Y al dirigir, el dirigir sabemos que es la capacidad de influir en los demás, hay que motivar a los empleados. ¿Cómo los motivamos? A través de diferentes incentivos, reconocimientos y bueno, pueden haber una serie de cosas que podemos hacer que los empleados puedan estar motivados, ¿no es cierto? Entonces, tampoco a veces el control da la certeza, por ejemplo, que no garantiza, por ejemplo, que el hecho de que controlemos lo mínimo, a veces se nos puede escapar de las manos el control y bueno, no siempre es al 100%, ¿no es cierto? Pero de todas maneras garantiza que se realicen las actividades como se han planeado, por lo menos un 90% de que se puedan cumplir las actividades que hemos determinado, ¿ya? Ahora tenemos algunos principios de lo que se refiere los principios del control y uno de los principios del sistema de control es del equilibrio. ¿Qué nos dice este principio del equilibrio? El equilibrio quiere decir que esté bien equilibrado, ¿no es cierto? Dice, cada nivel de delegación conferido debe corresponder su grado de control correspondiente, ¿no es cierto? O sea, que tiene que haber una estabilidad, un equilibrio. Cuando nosotros delegamos grado de autoridad a una persona, lo ponemos a una persona como jefe de unidad, estamos hablando en términos generales, ya, también le estamos asignando un grado de responsabilidad. ¿Para qué? Para que él realice el control correspondiente. O sea, ponemos una cabeza al mando de, por decir, el departamento de producción, donde está conformado por un jefe o gerente de producción y tiene, por decirle, 10 empleados a su cargo. Entonces, estamos delegándole la autoridad, el grado de autoridad, y al mismo tiempo le estamos asignando el grado de responsabilidad para que este señor, como cabeza de la unidad, pueda realizar los controles correspondientes. ¿De quién va a ser la responsabilidad? Va a ser la responsabilidad del jefe de producción, o del jefe de personal, o del jefe administrativo, de quien ocupe el cargo. Entonces hay un equilibrio entre la delegación y la asignación de responsabilidad. Después dice, otro principio dice, de los objetivos. El control, dice, existe, el control existe en función de los objetivos de la organización. O sea, lógico. Si nosotros nos trazamos objetivos, ¿no? Vamos a poder controlar, pero a ver, lo que les decía al principio, si nosotros no establecemos objetivos, si nosotros no establecemos metas, ¿ya? Entonces no podemos controlar. Por eso es que el control está en función de los objetivos. Hemos definido objetivos 1, 2, 3, ¿cuántos objetivos? Dependiendo de eso vamos a determinar también el control, ¿ya? Entonces el control está ligado a lo que son los objetivos de la organización.
Luego tenemos de la oportunidad otro principio. Un excelente control debe ser oportuno, dice, ¿no es cierto? O sea, si no es oportuno el control, bueno, pues como hay un dicho, por ejemplo, hay un dicho que dice, cerraron el corral después que salieron los animales, ¿cierto? Entonces, ya no tiene sentido para qué vamos a cerrar el corral si ya los animales se escaparon, se salieron, ¿no? Porque tuvimos un descuido, ¿cierto? Más o menos así tiene que ser. El control tiene que ser oportuno, ¿ya? Si no lo hacemos en el momento preciso, entonces sucede lo que puede suceder, salirse los animales, desviación de dinero, desviación de cualquier índole que sea el control, ¿no es cierto? Ahora, de las desviaciones, dice, se analiza con el objeto de determinar las causas que la originaron, o sea, cuando la originaron, dice, y prevenir las mismas en el futuro. O sea, cuando estamos desarrollando actividades, pueden presentarse desviaciones, o sea, pueden haber algunos errorcitos por ahí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ir viendo dónde se está originando el problema, por qué se ha originado esta desviación, por qué ha sucedido esto, por qué hay una pérdida de líquido, por qué sucede este otro, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que poner medidas correctivas, ¿no es cierto? O sea, hay que prevenir. En vez de que siga el error, sigan cometiéndose las fallas, entonces hay que parar y hay que corregir eso, ¿ya? Luego tenemos de la excepción, dice, debe aplicarse a las actividades más representativas como los objetos de reducir costos y tiempo, lógico. O sea, cuando nosotros hablamos de la excepción, por ejemplo, lo que tenemos que hacer precisamente es dónde vamos a aplicar mayor control. ¿Para qué? Para evitar tanto pérdida en cuanto a dinero y pérdida también en cuanto al tiempo, ¿no es cierto? Por eso es que, por ejemplo, hay un control, que eso les voy a dar como trabajo práctico, un control de tiempos y movimientos, ¿no es cierto? Tiempos y movimientos. Entonces, lo que se tiene que controlar, ¿en qué tiempo, por decirles, en qué tiempo se puede fabricar una unidad de una silla, por decir, en una carpintería? ¿Cuánto tiempo utiliza la persona? Ese es un control, o sea, medimos el tiempo y medimos los movimientos. ¿En qué tiempo el obrero puede fabricar una silla? Puede fabricarla, me invento, en 3 horas, por decirle. Entonces, si en 3 horas diseña o ha fabricado una silla, en tantas horas cuántas sillas, en el día cuántas sillas, en la semana cuántas, en el mes cuántas y en el año y así sucesivamente. Entonces estamos midiendo el tiempos y movimientos, ¿no es cierto? Es una forma de controlar. Entonces, cuando nosotros, ¿en qué momento, cuando hablamos del principio de excepción, debemos aplicar el control en el momento preciso, o sea, en el momento más importante, más representativo? O sea, ¿cuál es la importancia que tiene el control?